Bueno, vamos a comentar un poquitito el segundo domingo de Adviento, que habla del perdón ofrecido a todos, explicado por el Evangelio de San Lucas, donde la figura central es la figura de San Juan Bautista. ¿Qué nos dice San Lucas? Empieza de una forma especial, nombrando a todos los gobernadores. Les leo exactamente el Evangelio. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, estamos en el imperio de Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, Poncio Pilato romano, y los jefecitos que habían puesto los romanos alrededor, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, en Jerusalén, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y ahí hay una cita de Isaías sobre enderezar el camino del Señor. ¿Por qué comienza de esta forma San Lucas el Evangelio, nombrando los gobernadores, etcétera? Y porque San Lucas está respondiendo claramente a que toda la humanidad, sin límites ni barreras, está llamada a formar el nuevo pueblo de Dios. Y esto nos explica que la lectura de este domingo se inicie de forma tan solemne, ¿no es cierto?, para ubicarlo a Juan Bautista. Porque los cristianos se preguntaban si la salvación era para los judíos o también para todo el mundo, lo cual era una novedad bastante importante. Y aquí San Lucas dice, miren, es para todo el mundo, ¿no? Cuando indica que San Juan Bautista recibió la palabra de Dios en tiempos en que gobernaba el emperador Tiberio, lo que hace es ubicar la manifestación de la salvación dentro del marco de la historia universal. Nombra a los gobernantes judíos, los gobernantes de las regiones vecinas, todas las regiones paganas, ¿no? Y en este contexto pagano e imperial de los romanos, resuena el mensaje que invita a prepararse para recibir al Salvador. Todos los hombres del mundo son destinatarios de esa invitación. Y el Evangelio nos dice que la palabra de Dios se hizo presente en el desierto. Este detalle también es importante porque la palabra de Dios no es solamente lo que dice Juan Bautista, sino que la palabra de Dios que hace las cosas es la que hace que aparezca Juan Bautista. La aparición de Juan Bautista es palabra de Dios. El hecho de que Juan Bautista aparezca es ya la acción de la palabra de Dios. Cercano al río Jordán, en aquella época, para prepararse a los últimos tiempos, los judíos practicaban lavados rituales, y acá, en el caso de Juan Bautista, no es solamente un ritual, sino un bautismo de penitencia, ¿cierto? Resumiendo, la palabra de Dios se manifestó en el desierto en un predicador que invitaba a todos a la penitencia para que pudieran recibir el perdón de los pecados. Penitencia quiere decir conversión, corrección del rumbo, darse vuelta, cambiar el camino. Una decisión de cambiar la vida y de cambiar la manera de pensar y de actuar. En esta invitación ninguno quedaba excluido. Se invitaba a Israel,
el pueblo elegido, pero también se llamaba los paganos. Los paganos eran muy rechazados, ¿no es cierto?, por su vida desordenada, y especialmente los romanos, por ser los invasores que se habían apoderado injustamente del territorio, ¿no? Eso es lo que pensaban los judíos. La palabra de Dios no excluye a nadie, y resuena en el desierto llamando a todos los hombres, judíos y paganos, justos e injustos. Viene para todos sin excepciones, y hay que preparar el camino en el desierto, como nos dice Isaías. Nadie tiene que sentirse lejano y pecador como para no estar incluido en esta invitación. Esta invitación no puede rechazar a nadie, por pecador que sea. También está invitado a la salvación. Y que nadie piense que es tan bueno y tan justo que no necesita un Salvador. Necesitamos que Jesús venga a hacernos más buenos. Y también la predicación del Bautista nos dice que el gesto de Dios es ante todo una invitación a darnos vuelta de vida, darnos vuelta para cambiar la vida, para recibir el perdón de Dios. Así que la palabra de Dios tampoco es una sentencia condenatoria. Y yo termino con una frase que ya hemos estado trabajando en el retiro del Padre Nuestro estos días, y es: ¿qué es lo que Dios me ha perdonado en mi vida? ¿Cuál es el perdón que Dios actúa sobre mi vida? Porque eso es lo que nos puede ubicar y orientar, no tanto en el perdón que tenemos que recibir, sino en el perdón que hemos recibido y que seguimos recibiendo. Bueno, y con esto nos prepararemos este segundo domingo para recibir al Salvador. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca.